Imagina un mundo donde Londres habla español, una línea temporal donde el Imperio Británico nunca existió, Isabel I fue ejecutada y la Armada Española convirtió a Inglaterra en una provincia más de Madrid. En 1588, el rey Felipe II de España lanzó la mayor operación naval que Europa había visto jamás, la Armada Invencible. 130 navíos, más de 30.000 hombres. El objetivo era simple: aplastar la Inglaterra protestante de Isabel I y devolver la isla al control católico de Roma. El plan era recoger un ejército español en los Países Bajos y desembarcar en Inglaterra. Pero la estrategia naval inglesa, liderada por Francis Drake, rompió la formación española en Gravelinas, y lo que quedó de la flota fue destruido por las tormentas en el Mar del Norte, al intentar huir rodeando Escocia e Irlanda. La derrota consolidó la Inglaterra protestante y abrió el camino al mayor imperio que el mundo ha visto jamás. ¿Y si el viento hubiera soplado del otro lado? Septiembre de 1588. En lugar de tormentas destruyendo los navíos españoles en retirada, el clima se vuelve a favor de Madrid. La formación de la Armada se mantiene intacta en Gravelinas. El ejército español de los Países Bajos cruzó en Canán sin ser interceptado. En pocas semanas, las tropas españolas desembarcan en el sudeste de Inglaterra. Isabel I es capturada en Londres, juzgada como hereje y usurpadora del trono, ejecutada oficialmente por orden de un tribunal católico restaurado. Inglaterra es forzada a volver al catolicismo. Felipe II coloca a un regente leal a Madrid en el trono inglés. La iglesia anglicana es desmantelada, se reabren los monasterios, la liturgia en latín vuelve a las catedrales. Miles de protestantes huyen a Holanda y al norte de Alemania. Inglaterra, antes una potencia en ascenso, se convierte en un satélite político de Madrid. Aquí está el giro que lo cambia todo. Sin una Inglaterra protestante e independiente, no existe motivación política ni religiosa para colonizar América del Norte. No hay Jamestown en 1607, no hay Mayflower en 1620, no hay puritanos huyendo de la persecución religiosa. España, libre de la competencia inglesa, se expande hacia el norte. La costa que hoy conocemos como Nueva York, Boston y Virginia se convierte en una extensión del Imperio Español. El español se convierte en la lengua dominante de la costa atlántica de América del Norte. Sin colonias inglesas en América del Norte, no existe la base que dio origen a la Revolución Americana. No hay declaración de independencia, no hay Estados Unidos como los conocemos. El inglés nunca se convierte en lengua global. Ese papel queda para el español y el francés. La revolución industrial tiene que nacer en otro lugar, probablemente en los Países Bajos o en algún estado alemán. El common law inglés nunca se extiende por el mundo. La India sigue otro camino colonial, bajo influencia holandesa o francesa, y la propia Inglaterra se convierte en una provincia periférica de un imperio que se extiende de Madrid a México, pasando ahora también por Londres. Quizás, siglos después, esta isla luche por su propia independencia, igual que América Latina luchó contra España a principios del siglo XIX. Todo esto, el mundo entero tal como lo conoces hoy, dependió de unos pocos días de viento en septiembre de 1588. La historia no se hace solo de decisiones, a veces se hace de viento. Si este mundo alternativo te puso los pelos de punta, déjalo en los comentarios. ¿Preferirías vivir en esta línea temporal o en la nuestra? Y suscríbete al canal, porque la próxima ucronía puede cambiar tu visión de la historia otra vez.